de la coalición cívica, uno de los partidos referenciados y cuya líder política es Elisa Carrió, pero que también siempre referenciados en las denuncias de los hechos de corrupción del kirchnerismo aquí en Bahía Blanca. Con quien hay que hablar para hablar de coalición cívica es con Andrés de Leo. ¿Cómo va, Andrés? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Está al aire? Ahí. Ahí se escucha. Perfecto, Andrés. Bueno. Gracias por venir tan temprano. ¿Cómo seguiste ayer la situación del fallo de la Corte, la decisión de la Corte, y qué sensación te generó, qué primera expresión te mereció? Mira, con alguna expectativa, lo estuve siguiendo. Obviamente que hay muchos aspectos para analizar, pero yo quisiera centralizarme, creo que en lo fundamental. Lo fundamental creo que aún con demoras, aún con algunas formas que no estoy de acuerdo, me parece muy importante el fallo que se ha dado ayer, porque de alguna manera este país que está, como se dice, infestado de corrupción, bueno, ayer ha tenido algo de justicia reparadora, porque independientemente de las cuestiones políticas, independientemente de que algunas cosas, como por ejemplo que la Corte haya filtrado el día que iba a dictar sentencia, que haya filtrado, que haya anticipado algunos medios de comunicación cuál iba a ser el fallo definitivo, que me parece que debió omitirse. No hay que olvidarse lo importante. Lo importante es que hubo un mecanismo de corrupción aceitado como un sistema de relojería que se inició allá por Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, a principios de los 90, en los cuales el matrimonio Kirchner, fundamentalmente empezados por Néstor, instrumentó un mecanismo de financiamiento de la política y de otros aspectos que no de la política, que perduró por la gobernación de Santa Cruz y luego en la presidencia de la Nación, y es lo que me parece que quedó demostrado, porque los personajes que vos ves que estuvieron en esta causa vialidad, son los mismos personajes que, siendo simples empleados de oficina, pasaron a ser personas de las más ricas, por lo menos de la Argentina, y esto fue a través de un mecanismo, reitero, de corrupción que se instaló desde la Intendencia de Río Gallegos. Pero también hay que decirlo que esto no, de alguna manera, bajo ningún punto de vista, esto implica que se haya dado un golpe letal a la corrupción. Porque la corrupción no es solo inherente a un espacio político, a una dirigente política, sino que lamentablemente se ha propagado a lo largo y a lo ancho del territorio. Y bueno, hoy vemos, por ejemplo, como algunos funcionarios que están actualmente en el gobierno de la Libertad Avanza de Javier Milei han podido escapar de las redes de la justicia, que en este caso no fue justicia. Cuando escuchaba esto que decías, las cosas que no te gustan, ¿no es un poco esto de, bueno, el fin justifica los medios porque hubo corrupción, entonces no importa cómo llegamos a la condena, sino que hubo condena? Bueno, porque, a ver, lo importante es que hubo condena, porque si no hubiera habido condena estaríamos otro acto parecido al que ocurrió con Carlos Menem. Okay. Que todo el mundo sabe que cometió delitos, inclusive el delito por el cual fue condenado Carlos Saúl Menem fue, a mi juicio, todavía de mayor gravedad. Porque son directamente vidas. Claro, fue de mayor gravedad en todo sentido, y sin embargo en aquel momento, aquella Corte Suprema de Justicia fue fiel lamentablemente a la regla, lo que debiera ser la excepción, que es dejar dormir las causas para que prescriban. En algún caso esto podía haber ocurrido. Bueno, no ocurrió. Ojalá que esto se extienda para otros casos, ¿no? Que reitero, no son inherentes. Es decir, aquí el error de muchos dirigentes de la política argentina, y me animo a decir que la sociedad también, cree que la corrupción es patrimonio de un solo espacio político o de algunos dirigentes políticos. ¿Vos crees que no? No, claramente. Nosotros estamos convencidos que la corrupción está extendida a muchos sectores, no solo del territorio, en muchos sectores de la política. Forma parte, lamentablemente, de una práctica política. Cuando decís, espero que esto se extienda a otros sectores, ¿crees que no es patrimonio de un solo partido? ¿Te parece que la justicia viene actuando en ese sentido? Porque No, lo he dicho. Yo dije que yo acabo de mencionar
que en el caso, por ejemplo, nosotros hemos sido... Lilita Carrió fue la primera persona que denunció a Cristina Fernández de Kirchner y lo hizo en el año 2008, la causa vialidad, que es ahora la causa vialidad, lo hizo en el 2008. Es decir, en pleno auge del kirchnerismo. No lo hizo cuando... Ahora, después que perdió Alberto. Exactamente, Okay. después que perdió las elecciones. En ese momento, muchos dirigentes que ayer yo los vi festejando en las redes acompañaban al kirchnerismo. Otros, como en el caso, yo reitero, yo recuerdo haberlo visto en el año, allí por los años 2016, 2017, al actual presidente Javier Milei, tratando a Lilita Carrió de loca cuando hablaba de las denuncias, ¿no es cierto? La tildaba de loca. Y aparte no nos olvidemos que Javier Milei fue entre ellos cercano asesor de Daniel Scioli, que hoy casualmente forma parte de su gobierno. Sí. Bueno, nosotros también denunciamos la corrupción del gobierno de Daniel Scioli. Pero ahora, si no se persiguen a esos otros, si no hay una condición activa de la justicia en esa investigación, ¿no habilita que el peronismo diga, bueno, entonces hay persecución? Bueno, a ver, puede tener una mirada, puede ser una mirada, obviamente, pero me da digamos, lo que nosotros creemos, es decir, lo que tenemos que entender es que hay un mensaje. Hay un mensaje que no todos los actos de corrupción en la Argentina quedan impunes. Este es el primer mensaje, digo, que es importante. Obviamente no todos, pero algunos sí. Claro, bueno, pero por supuesto que tenemos, pero somos nosotros no solo los que lo decimos, sino los que lo denunciamos. Entonces me parece, digamos, por lo menos esa carga habría que hacérsela a aquellos que festejan la detención de Cristina Fernández de Kirchner, pero cobijan a otros corruptos o cobijan la corrupción en sus espacios políticos o en sus gobiernos. Ayer, por ejemplo, leía Mauricio Macri que definía que era como un paso positivo, pero que era un día triste por lo que puede generar como efecto posterior que un expresidente o una expresidenta vaya presa. ¿Vos coincidís con esa doble lectura de la situación? Y a mí no me alegró ayer. A ver, reitero, más allá, a mí no me alegró porque en el sentido de la coalición cívica, y me animo a decir, no lo he hablado con Lilita, pero me animo a decir con aquellos compañeros que pusieron el cuerpo y la denuncia, el cuerpo y el esfuerzo para que una denuncia prospere, cuando en nuestro caso muchas veces hemos querido avanzar sobre determinadas cosas y hemos tenido la frustración de que esa causa no avance, cuando digamos, era muy concreto que había hechos de corrupción que lamentablemente no fueron castigados, pero la verdad es que la sensación que yo le veía siempre, y he hablado con Lilita y con otras personas que pelearon por esto, no es ni la de la alegría, ni la del festejo, ni la de la revancha. Es decir, nosotros debemos entender que no es bueno para la salud de una república que haya corrupción. No es bueno para la salud de la República que una persona que ocupó el máximo cargo en la Argentina y que de alguna manera, con retrocesos desde el punto de vista de los apoyos, siguen sosteniendo y manteniendo un liderazgo sobre un sector de la sociedad argentina, sea condenada. Porque no es bueno para la Argentina. Mucho peor es que haya corrupción, no se castigue. Mucho peor que eso. Por eso digo, me parece que ahora esto no es que la justicia argentina lava todas las culpas con y eliminó la corrupción. Claro, ninguna de las dos cosas. Lo que estamos diciendo es que es un paso adelante. Es así. Y me parece que de alguna manera tiene que ser también un llamado de atención para aquellos que creen que cuando se tiene el poder se tiene impunidad. Y esto me parece que es un dato no menor. Respecto a lo que puede llegar a pasar después, sobre todo decía de los efectos, decíamos de un día no alegre, pero que, bueno, el espacio político de la coalición cívica y otros consideran justo. Puede ser problemático para el futuro también de la política argentina, digo, pensar en un peronismo reagrupándose y también buscando, no sé, movilizar, hacer paros,
un gobierno actual, una gestión que baja un mensaje también de, bueno, eso hay que responderle con algún tipo de represión policial. ¿Puede aumentar la conflictividad de este tipo de situaciones? No lo veo, te digo, ¿No? no lo veo, pero no lo veo ¿por qué? Porque yo veo una sociedad que está fuera de todo esto. Ok. Yo veo una sociedad que está fuera de todo esto, que no quiere decir que esté bien, simplemente lo que estoy mencionando es que veo una sociedad que tiene un nivel de hartazgo muy grande. La verdadera grieta en la Argentina no es la falsa grieta que quiere instalarnos el gobierno y el kirchnerismo para mantener la agenda política y de alguna manera copar el escenario político de nuestro país. La verdadera grieta es el alejamiento de la dirigencia política con la gente, con el hartazgo de la gente, que se expresa de muchas maneras. Se expresó votando a una persona que hacía propuestas y dice cualquier barbaridad. Se expresa actualmente no concurriendo a votar, muchos de ellos. Se expresa cuando hoy en la Argentina no hay ningún espacio político ni ningún dirigente político que pueda captar el sentimiento mayoritario, porque vos mirá, elección tras elección que ha venido ocurriendo desde el 2023 hasta ahora, hubo 6 elecciones provinciales. Sí, por debajo del 60 ninguna fuerza política, digamos, la fuerza política digamos, que más sacó fue el gobernador Poggi en San Luis. Pero después vos mirás, La Libertad Avanza, que en todas las encuestas da que tiene una supremacía importante. Y digo que no estoy diciendo que las más encuestas... Milei que La Libertad Avanza como figura, ¿no? No. Hoy, contrariamente a lo que se cree, el espacio de La Libertad Avanza mide más que Milei. Pero cuando vos miras eso, y que hay encuestas, yo puedo dar fe cierta de encuestas que son absolutamente creíbles, cuando vos vas a la elección, ¿qué te encontrás? Que la Libertad Avanza anda en el orden del 30% el mejor de los casos, mirá en la capital federal. Que vemos que el peronismo y el kirchnerismo en sus diversas expresiones hoy representa un 30 o un menos de un 30% en todas las elecciones. Y que del resto de la gente, hay otro 30% que no quiere votar ni a un espacio ni a otro, pero que no encuentra referencia política. Y esto me parece que es el dato. El dato es el ausentismo, el dato es la apatía de la gente, el dato es de mucha gente que vota, como por ejemplo en Misiones, el domingo pasado terminó votando un 20% a un ex policía que estaba preso. Y esto me parece que es un dato... Sí, La Libertad Avanza llevó a un extenista. Bueno, ejemplo. Por eso, pero digo, pero una persona, pero no porque esté presa, porque no es que estaba, quiero decir, no es que estaba preso por un delito común, sino preso por un... Se corrieron el tipo de figuras política que representaban. Claro, bueno, okay. Y menciono una persona que ni siquiera pudo hacer campaña. Claro. Sí, estamos hablando, de esto estamos hablando. Físicamente no pudo hacer campaña. Claro, no pudo hacer campaña, apareció una boleta y la gente fue y lo votó. Entonces, esa es la verdadera grieta, es la grieta que a mí me importa, que a mí me preocupa y en la cual hay que trabajar. Andrés, en Bahía Blanca, pasó por APP Radio el otro día Martín Salaverry, presidente radical, dijo que tiene una muy buena relación con vos, que le pareces un referente político sano y bueno. En Bahía Blanca, esa apatía que tiene la gente, de falta de referencia, de falta de ver en la política algún tipo de esperanza, tampoco creo que sea exclusivo de la política. No cree en la salud, no cree en la educación, no cree en la justicia. Entonces, no quieren tener familia, no quieren tener hijos. Iba a decir creer en Dios, pero yo no creo en Dios, pero sí veo que hay menos religiosidad en algunos sectores. Teniendo en cuenta eso, hoy, bueno, la política pareciera querer dar un paso adelante y reconocer que ya no representa como representaba. En Bahía Blanca, ¿vos querés que haya una posibilidad de ser ese centro de referencia, por lo menos de principios, por lo menos de valores o de alguna propuesta específica que tenga que ver con lo mismo que quisiste representar en el 23 como dirigente? ¿Hay gente con la que podés trabajar? Sí, claramente. Yo creo que hay mucha gente que está esperando que haya una alternativa política que represente justamente, yo no me gusta decir el centro, sino ni moderado. A veces centro y moderado parecen palabras que a veces carecen de significancia política, porque es más difícil ser ecuánime que ser moderado. Moderado parece un tibio, ir por el centro es, bueno, voy por acá y no me muevo. Lo que nosotros estamos hablando
es de querer representar un sentimiento, sentimientos que uno encuentra en la sociedad. ¿Qué es lo que busca la sociedad? Lo que la gente de la ciudad busca son gobiernos que estén presentes, gobiernos honestos, gobiernos que vayan y pongan la cara, que resuelvan los problemas que la sociedad tiene. Ni más ni menos que esto. Esto es lo más importante. Entonces, y gobiernos que se alejen de la agresión política, que no tiene ningún sentido. Bueno, que puede expresar el enojo en algún momento, pero lo que la gente quiere es que le terminen resolviendo los problemas. Y bueno, yo estoy convencido que en Bahía Blanca hay muchos sectores que entienden esto y bueno, me parece que a contrarreloj estamos trabajando, pero estamos trabajando para armar una alternativa política, digo, sin tener que esperar mucho las definiciones nacionales y provinciales, que muchas de ellas no van a venir o muchas de ellas van a querer venir, pero que hoy carecen de la representación territorial. Hoy, ¿Y de legitimidad política? Bueno, por eso estamos hablando. A ver, nosotros de alguna manera podemos mostrar una legitimidad política de una elección que hicimos que fue casi una gesta cívica, porque enfrentamos digamos, a propios y ajenos. A propios y ajenos en una elección que fue extraordinaria. La legitimidad política que tiene, por ejemplo, un partido, estoy hablando ya no de nosotros, sino de otras personas, un partido como la Unión Cívica Radical, que es un partido que todavía representa valores identitarios muy importantes y que tiene una comunidad con Bahía Blanca. Valores que muchos dirigentes que hoy no ven con buenos ojos este acuerdo por cargos entre la Libertad Avanza y el PRO, por ejemplo, que lo ven solamente un acuerdo de supervivencia, pero no algo que represente cabalmente a los valores que ellos defienden. Bueno, seguramente se van a ir sumando. Y después veremos quiénes, cómo, en qué lugares cada uno. Eso es lo menos importante. A mí me parece que en ese sentido estamos trabajando contrarreloj, reitero, porque es muy importante remarcar que independientemente de lo que el gobierno y el kirchnerismo ha querido hacer, que es nacionalizar la campaña, sí, aún si Cristina hubiera sido candidata, el bahiense... No la iba a poder votar. A ver, el bahiense se iba a tener que encontrar con candidatos a diputados de Bahía Blanca y de la región y con candidatos a concejales de Bahía Blanca. Y bueno, nosotros tenemos ya un lugar ganado y creemos que podemos ofrecerle a los bahienses y a esta región una alternativa política que además rompa este acuerdo que claramente se ve entre el gobierno de Susbieles y la Libertad Avanza en Bahía Blanca. Andrés, me quedaría hablando un rato más, pero ya tenemos otra nota. Te agradezco verdaderamente que te hayas levantado tan temprano para venir un rato y que podamos charlar de estos temas que siempre son, por lo menos para mí son importantes, tanto a nivel nacional como local, para también entender cuáles son las miradas que tienen desde la coalición cívica, que entendemos que también, como todos los partidos, están en un proceso de mantener sus valores, pero también entender cuál es la situación que atraviesan. Por lo menos eso es lo que yo noto en todos los partidos políticos, viendo cómo se rearman, pero también entendiendo que hay que mantener algún tipo de principio para no desgranarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Sí, disculpe un poquito la demora. No, por nada. Tuve que oficiar de recibir a un nieto que no pudo ir al jardín, así que lo tuve que recibir en casa, por eso nos demoramos un poquito. Andrés, gracias. Gracias a ustedes. 8 de la mañana, 45 minutos. Esto es Wake Up. Andrés de Leo de la coalición cívica ARI pasó por la FM 88.7. Ya venimos con más noticias en Wake Up.